Bueno, estamos en una situación, son las 8 y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias, tenemos que ir con las noticias de las 8 con la ayuda de Carmen Carbonell, pero estamos en una situación donde aquí pues haces un guión del programa y según va desarrollándose el programa van saliendo nuevas noticias, o sea, son tantos frentes de corrupción que casi al acabar el programa el panorama es distinto que al empezar. Noticia de última hora en El Español. La empresaria Carmen Pano asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz por indicación de Aldama. Yo llevé el dinero a la segunda planta, lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite. Bueno, pues nada, seguiremos atentos a las nuevas revelaciones. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso Koldo y la repercusión que han tenido las declaraciones del presunto comisionista y conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. El primero en desmarcarse de la trama ha sido el socialista Emiliano García Paje, quien presume de no llevarse bien con ninguno de los señalados por Víctor de Aldama. Yo lo que tengo, la suerte personal, es que como no me llevaba bien con casi ninguno de los que salen ahí, a mí no me han dicho nada. O sea, lo mejor para mí es no conocer a ninguno. Y a los que conozco por política, como tampoco he tenido buena relación ni buen rollo, pues me he librado, aunque probablemente los que tienen intención de corromper llaman a aquellas puertas que son corrompibles. Aquí lo tendrían crudo. De hecho, incluso por mediación de Aldama se nos intentó colar un contrato de mascarillas a través del aeropuerto de Ciudad Real, que les sonará por otras cosas, no por lo que debe sonar, sino por otras cosas. Y nos negamos, este señor que está detrás de mí se negó en rotundo, no nos olió bien, punto. Habla Paje también de las puertas que intentaron abrir en alusión a los consejeros de la Junta de Castilla-La Mancha, los cuales tampoco cayeron en las redes de la trama. De esta manera, Paje ha marcado distancias con Ferraz, sacando pecho de haber rechazado varias firmas de contratos con Víctor de Aldama, y calienta más aún el Congreso de los Socialistas que celebran este fin de semana en Sevilla. Ojo a los dos mensajes que deja Paje. Primero, los corruptos llaman a las puertas que se dejan corromper. Es decir, que si Aldama ha podido hacer negocios con destacados socialistas, no solo con el ministro de Transportes de entonces, Ábalos, también ha hecho negocios con Francina Armengol, entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, con Ángel Víctor Torres, entonces presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, con el Ministerio de Marlaska, con el Ministerio de Salvadorilla. Lo que está diciendo Paje es que los corruptos, Aldama, llaman a las puertas que se dejan corromper. Y aclara, aquí a Castilla-La Mancha vinieron a colocar las mascarillas y no caímos en la trampa porque no nos olía bien. Es decir, esos otros que se relacionaban con Aldama, pues son corruptos, puertas que se dejan corromper. Nosotros no. Y luego desliza un segundo mensaje más político. Yo es que con estos que se relacionaban con Aldama, se refiere a los del PSOE, pues no me he llevado bien con ninguno ni he tenido nunca buen rollo. Vamos, que yo con estos, con los Illa, los Armengol, los Ángel Víctor Torres, los Ábalos, los Marlaska y tal, yo con estos compañeros de partido, pero no eran de mi cuerda. Marcando distancias Paje con respecto a la corrupción, pero va un pasito más allá, señalando como corruptos a los que se dejaron corromper por Aldama. Imagino que a Sánchez pues no le habrá gustado demasiado esta declaración de García Paje en un momento en el que estamos a las puertas de un Congreso Federal del Partido Socialista que se celebra mañana, que empieza mañana, y para el cual Sánchez ha tenido que apagar de urgencia un fuego, el de Juan Lobato. Por cierto, hay otro varón socialista que ha salido a defender a Juan Lobato, que es Luis Tudanca, el líder del PSOE en Castilla y León, al que Sánchez también se quiere pulir.
ya tenemos a tres líderes críticos. A uno se lo ha pulido Sánchez, que es Juan Lobato, y los otros pues alzan la voz. Parece que no va a ser un congreso excesivamente plácido el de este fin de semana, a pesar incluso de haber conseguido neutralizar a Lobato antes del Congreso a base de presionar a su entorno y de lanzar el mensaje a los militantes socialistas de ojo con aparecer en fotos con Lobato porque estás muerto. Bueno, lo dicho, vayan a por palomitas, que el Congreso que empieza mañana en el Partido Socialista quizá no sea tan plácido como uno podría esperar de un Congreso con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo había programado para hacer un relanzamiento del Partido Socialista y al final pues se ha acabado convertido en un aquelarre precedido por el fusilamiento metafórico al amanecer de Juan Lobato y por unas declaraciones que evidencian que ni siquiera el fusilamiento al amanecer de Juan Lobato disuade a quienes empiezan a alzar la voz, pues para señalar lo evidente. García Paje no ha mencionado a Sánchez en esas declaraciones, pero básicamente si lo que dice es que todos los que se relacionaron con Aldama eran unos corruptos, pues la lección está clara. Pedro Sánchez ha convertido el Partido Socialista en una cueva de ladrones. Ayer tuvo lugar la esperada comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre la Dana y la nefasta gestión que se saldó con la muerte de más de 200 personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un tercer conjunto de ayudas por un total de 2.276 millones de euros. Y su actitud fue la de no reconocer los errores e intentar defender su gestión. Por tanto, la pregunta, señorías, es si el Gobierno de España cumplió con estas responsabilidades. Y la respuesta es que sí lo hizo. Lo hizo desde el primer momento. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario, como he dicho al principio de mi intervención, para afrontar la reconstrucción de la zona o de las zonas afectadas. Durante su intervención evitó asumir responsabilidades sobre la actuación de su gobierno, defendió la labor de organismos bajo su mando como la EMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar y atribuyó al PP la culpa, señalando directamente al presidente valenciano Carlos Mazón. Señoría, usted da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET, como ha hecho durante toda esta mañana. Este es el problema, que tenemos un Partido Popular que lo que hace es dar crédito a los bulos de un delincuente confeso y no a la ciencia, en este caso de la EMET. El presidente del Gobierno evitaba así hacer autocrítica y pedía a Alberto Núñez Feijóo que forzara la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la Dana durante el Pleno. Por parte de Santiago Abascal, el discurso se ha centrado en denunciar la crueldad de Pedro Sánchez en la gestión de la catástrofe, insistiendo en que el fanatismo climático se ha llevado por delante cientos de vidas. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Una macrorred de corrupción política, económica y moral. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas. A gente que lo ha perdido todo. A gente abandonada en el barro y en la oscuridad durante días. A esa gente, solo porque no soportaron la chulería de Sánchez al pasearse por allí, les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, si la primera orden personalísima de envío de policías que dio Pedro Sánchez fue para enviar policías a detener a la gente, ¿qué crueldad es necesaria para eso? Abascal también ha pedido al Partido Popular que se decida de una vez por todas a romper los pactos con Pedro Sánchez y a dedicarse a hacer oposición. Bueno, hay otro momento, a ver si lo podemos rescatar, de donde Abascal le pregunta a Pedro Sánchez al principio de la sesión de control por el tema. Le he pasado a mis compañeros el enlace y querría que escucharan ustedes la respuesta que da Pedro Sánchez a la pregunta recurrente de Abascal.
A ver si tenemos, pero mientras tanto comentemos sobre el tema de estas preguntas de la Dana. Vamos a ver. Como cabía esperar, ayer Pedro Sánchez no asumió ningún tipo de responsabilidad. Culpó a Amazon, culpó al cambio climático. Qué conveniente es el cambio climático para los gobernantes, ¿verdad? Evitas construir presas que hubieran evitado las 230 muertes, evitas limpiar los cauces de los ríos que hubiera paliado enormemente la magnitud de la catástrofe, y entonces se producen 230 muertos y dices, el cambio climático. Ya tenemos ahí la cabeza de turco perpetua, que sirve para todo. El cambio climático sirve para meter normas demenciales con las cuales nos saquean a impuestos, para repartirse esos impuestos, porque claro, damos el dinerito a estos que están trabajando en no sé qué energías tal, mucho más ineficientes, pero que dicen que son verdes, se reparten el dinero a las puertas, roban lo que no está en los escritos. Y luego encima, cuando sucede una catástrofe derivada precisamente de esas mismas políticas que están aplicando con todos sus cuentos del cambio climático, pues cogen y dicen, ¿quién es el culpable? El cambio climático. ¡Hala! Ya está. O sea, qué mejor manera de eludir cualquier tipo de responsabilidad de los políticos. Sánchez, ayer, por supuesto, se negó a responder a todas las preguntas concretas. Se negó a explicar pues cosas muy evidentes que indican su responsabilidad, casi con toda seguridad penal, en el retraso del envío de la ayuda a Valencia. Sánchez no entró a las cosas verdaderamente mollares, la responsabilidad que su gobierno tiene en la no evitación de la Dana y la responsabilidad que su gobierno tiene en el retraso del envío de la ayuda. Porque lo cierto es que tardaron días en movilizar a aquello que debería haberse movilizado desde el minuto 1. Tardaron días en movilizar al ejército. Y mientras tanto la gente conviviendo durante días con cadáveres en su casa o flotando en las calles. El gobierno retrasó la ayuda, casi con toda probabilidad de manera deliberada. El gobierno, hemos sabido por algunas informaciones periodísticas, que tuvo ya un primer rifirrafe con el rey, porque el rey decidió inmediatamente mandar a la Guardia Real a Valencia. Quizá precisamente para dejar en evidencia que Sánchez no estaba tomando las mismas decisiones. El gobierno, que intentó desde el minuto 1 decir que la responsabilidad de todo era de Mazón y que Mazón era quien tenía que pedir ayuda y no la estaba pidiendo, sin embargo el gobierno rechazó, el gobierno, no Mazón, rechazó la ayuda internacional que se le ofrecía de países como Francia, El Salvador o Alemania. Es decir, el mismo gobierno que sostenía que era responsabilidad de Mazón, sin embargo, asumía para sí la responsabilidad de rechazar la ayuda, en lugar de decir, oiga, no, esto lo lleva Mazón, a ver, presidente Bukele de El Salvador, hable usted con Mazón a ver si necesita ayuda. No, el que dice no la necesitamos es el gobierno. Luego entonces está reconociendo que ellos eran los que decidían sobre la ayuda, no Mazón. Por supuesto, de todo esto, ayer Sánchez no dijo nada de nada, no contestó nada, echó balones fuera, atizó a Mazón, atizó al cambio climático y al final pues dejó sin responder, como hace siempre, a todas las preguntas. Lo cual pues es un poco deprimente, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos un presidente de gobierno que no solo no asume ninguna responsabilidad, sino que rechaza responder a todo. Rechaza responder a preguntas concretas. Rechaza hacer un relato cronológico y lógico de lo sucedido durante la Dana y de ahí extraer lecciones y asumir para sí responsabilidades. Bueno, pues ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante eso? Pues lo que podemos es usar la justicia, como ya están usando
pues Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y otras asociaciones que ya han presentado las denuncias correspondientes. Sánchez puede, no debe, pero puede, no contestar nada en el Congreso. Pero cuando Sánchez sea imputado, y créanme, lo será, Sánchez tendrá que presentarse ante un juez. Y ahí, pues podrá utilizar, por supuesto, el derecho a no declarar contra sí mismo. Pero lo que Sánchez no responda, el juez pues lo podrá averiguar por otros medios. Y al final, Sánchez tendrá que dar cuenta de la pregunta fundamental. ¿Por qué, por ejemplo, se tardó 3 días y medio en movilizar un buque de la Armada, que podía haber sido movilizado en 14 horas? ¿Por qué no se dio la orden hasta 3 días y medio después? ¿Por qué se envió solamente a la UME, que en teoría no es más que la avanzadilla que tiene que determinar cuáles son las necesidades que se encuentran en la zona de catástrofe y a partir de ahí movilizar al resto del ejército? ¿Por qué Felipe González pudo movilizar 13.000 efectivos del ejército en 24 horas y Pedro Sánchez no? Felipe González lo hizo cuando la riada de Bilbao. Todas esas preguntas que apuntan a una negligencia criminal del gobierno de Sánchez siguen sin responderse en el Parlamento, pero tendrán que ser respondidas ante un juez. Como tendrá que ser respondida ante un juez esta otra pregunta que Abascal le volvió a plantear ayer. Me gustaría que escucharan ustedes la pregunta que hace Abascal y lo que Pedro Sánchez responde. Fíjense por favor en el tono y si tienen oportunidad, entren en Twitter o en cualquier red y busquen el momento en que Pedro Sánchez responde a Abascal y fíjense en la cara de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está acabado y además lo sabe. Escuchen. ¿Sirven para algo las sesiones de control al gobierno? Se lo pregunto no solo porque usted se salta habitualmente la sesión de control de los miércoles, también porque yo no he podido preguntarle desde el día 23 de septiembre, pero también se lo pregunto porque usted habitualmente no contesta las preguntas. De hecho, hay una que yo le he formulado 12 veces y que usted no ha contestado. Voy a volver a preguntársela, a ver si usted es capaz de contestar en estos momentos. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública, es decir, de usted, llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Tiene la oportunidad de contestarlo ahora. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente, tiene la palabra y, por favor, pido silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Yo sé la respuesta, pero ¿por qué usted no lo dice? Tengo yo que responder a una acusación sin ningún tipo de pruebas por su parte. Tendrá que ser usted quien demuestre qué es lo que yo supuestamente he hecho, señoría. En fin, yo creo que estas sesiones de control tienen una enorme utilidad. En primer lugar, porque es necesario en un régimen democrático el rendir cuentas ante la oposición. Pero en segundo lugar, también para conocer cuál es el proyecto político de quien hace esa pregunta. Y el suyo está bastante claro. Es racismo, es negacionismo y es también el ir en contra de los valores democráticos que desde hace más de 40 años todos los españoles y españolas votamos con la Constitución. Usted se quedó muy atrás. Dice Sánchez en su respuesta: es necesario en un sistema democrático rendir cuentas ante la oposición. Entonces le acaba de preguntar a Abascal: ¿puede decirnos cuántas veces se ha reunido con los consejeros delegados de empresas del IBEX para pedirles personalmente que me ayudaran a Begoña con su cátedra? Y entonces el Sánchez coge y dice: yo sé la respuesta, ¿por qué no la dice usted? O sea, y a continuación te espeta. En una democracia hay que rendir cuentas ante la oposición, pero cuando la oposición te pregunta, no respondes. Mira que es una pregunta fácil, ¿eh? ¿Con cuántos consejeros delegados del IBEX se reunió Sánchez para promocionar la cátedra de su mujer? Perdón, ¿a cuántos llamó personalmente para promocionar la cátedra de su mujer? Es una pregunta sencilla. Sánchez podría decir: no he llamado a ninguno. ¿Por qué no lo dice? Pues obviamente porque sí que llamó. Este es otro ejemplo, como el de la Dana, de un Sánchez
al que ya todo le importa tres bledos desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. Le hacen preguntas en el Parlamento, no las responde. Hay una catástrofe, no asume responsabilidades ni da explicaciones. Le preguntan algo tan concreto como ¿me puede decir a cuántos consejeros delegados del IBEX llamó usted para recomendar a Begoña? Y se la hacen 14 veces, lleva Abascal hecha esa pregunta. Y no ha respondido ni una sola vez. Y encima dice, dígalo usted, ¿me está acusando? No le he acusado de nada, oiga, le he hecho una pregunta, que tiene fácil respuesta. A ninguno llamé, o a 1, a 3, a 25. ¿A cuántos llamó? Es deprimente que Sánchez no responda en el Parlamento nunca a nada, ¿verdad? Pero no se preocupen, que esta pregunta, como las de la Dana, las tendrá que responder ante un juez. Y si no la responde él, pues que no se preocupe, porque habrá otros que las respondan. Por ejemplo, los consejeros delegados del IBEX, cuando se les pregunte, ¿recibió usted una llamada de Pedro Sánchez para recomendar a Begoña? Bueno, en Estados Unidos continúa la transición de poderes entre Biden y Trump. Y Biden continúa dando pasos en el terreno internacional, pues muy interesantes porque son los que daría Trump. Lo que, a mi juicio, demuestra pues que se ha pactado esta transición. Terminamos este bloque informativo hablándoles de Estados Unidos. El gobierno norteamericano impone una nueva ronda de sanciones a 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las sanciones se imponen por la participación de todos ellos en el fraude electoral cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente represión de las protestas populares contra miembros de la oposición. De esta manera, Estados Unidos toma medidas en vísperas de que se produzca la presunta toma de posesión de Nicolás Maduro, que pretende volver a erigirse presidente de Venezuela, pese a que no es el candidato electo y con las irregularidades destapadas en los pasados comicios. Entre los altos cargos venezolanos que entran en la lista negra de Estados Unidos están el ministro de la Presidencia, Aníbal Coronado, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Cerpa. También están responsables de seguridad como Alexis Rodríguez Cabello, que es el director del SEBIN y además es primo del ministro del Interior, de Diosdado Cabello. El jefe de la Guardia Presidencial, Javier Marcana Tábata, también entra en esa lista negra. Es entonces el entorno más cercano de Nicolás Maduro. La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados tienen en Estados Unidos y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras. Bueno, lo dicho, Biden está tomando medidas que son las que tomaría Trump, lo que indica que el equipo de Biden está pactando con el equipo de transición de Trump todos los pasos a dar en política internacional. Mientras tanto, el equipo de Trump pues ha denunciado algo, en fin, curioso, que están recibiendo los miembros del equipo de Trump amenazas de muerte, que ya se han puesto en conocimiento de la policía estadounidense. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz Media les informamos de las amenazas de muerte que han recibido varios republicanos que conformarán el gabinete de Donald Trump. Caroline Leavitt, próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó de que algunos designados por Trump para ocupar puestos relevantes y sus familias recibieron amenazas intimidatorias. Una de estas víctimas es Elise Stefanik, quien será la próxima embajadora estadounidense ante la ONU. Stefanik publicó un comunicado en el que afirmó que tanto ella como su marido y su hijo de 3 años fueron blanco de estas amenazas. Recordemos que el propio Trump también fue víctima de 2 intentos de asesinato. En el primero, el próximo presidente de los Estados Unidos recibió un disparo en la cara durante un mitin en Pensilvania y en el segundo, un hombre intentó dispararle mientras jugaba al golf en Florida. Cambiamos de asunto porque Joe Biden ha aprobado la venta de armas a Israel. Este nuevo paquete de ayuda armamentística, valorado en $620 millones, llega después de que Israel y el grupo terrorista Hezbollah alcanzase un alto el fuego de 60 días. Del conflicto en Oriente Medio nos desplazamos a Venezuela porque la administración Biden ha sancionado a 21 miembros del régimen de Nicolás Maduro. Una decisión que se ha tomado por la represión ejercida por la dictadura venezolana y por el fraude electoral cometido el 28 de julio. Y este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, uno de los festivos más importantes cuyos orígenes datan del año 1621.
Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.